Pichincha Universal, generando noticias. Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, está en los estudios de Pichincha Universal. Como antecedente, la asambleísta Mae Montaño ha manifestado que hay mucha tela por cortar en el tema de salud y que los responsables deben asumir las consecuencias. Falsos positivos en las pruebas de VIH, falta de atención en cuanto a la dotación de medicamentos a personas con enfermedades catastróficas, entre otros temas. Le saludo a la ex ministra Verónica Espinosa y le invito a que escuche este audio para que reaccione y hacer una contextualización de la entrevista. Adelante. Lo que queremos es que la salud del pueblo ecuatoriano sea respetada, que la vida de los ecuatorianos sea respetada, que el sistema de salud funcione. O sea, es que no nos podemos imaginar este juego macabro, porque es un juego macabro. Por eso yo dije, algo o alguien está podrido en el sistema de salud, sobre todo en el ente rector, es la verdad. O sea, esto apesta, esto duele, esto aterra. O sea, que hayan jugado con insumos y con medicamentos. O sea, es que eso ya no tiene nombre. Y que detrás de todo esto no solamente que hay irresponsabilidad, negligencia, sino que se presume que hay actos de corrupción. O sea, que alguien o algunos lucraron jugando con la vida, con la salud y la vida de los ecuatorianos. Eso es imperdonable. Terrible, es un falso negativo, pues. Porque no es solamente que estás poniendo en peligro la vida de esa persona, sino que se convierte en un peligro para la salud pública, un falso negativo en el VIH. Pero dejar desprotegidos a los enfermos de cáncer. Bueno, creo que es suficiente. Ahí tiene usted, doctora Espinosa, la respuesta, por favor. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme de nuevo a estos micrófonos. Bueno, creo que nada más fácil que lanzar lodo con ventilador, como se dice por ahí. Nada más fácil que proferir acusaciones generalizadas, absolutamente subjetivas, pero que carecen de argumentos, que carecen de sustentos y que carecen de pruebas. Para empezar, la Comisión de Fiscalización ha descartado, ya dentro de la propia comisión se descartaron 3 de las 5 acusaciones que se me hacían porque carecían de absolutamente de sustentos, quedando según ellos 2, frente a las cuales yo he llegado a presentar argumentos, pruebas. ¿Cuál es el mito? Que las pruebas de VIH no funcionan. Eso lo dicen de forma subjetiva y lo dicen en base a su interpretación de los hechos. ¿Qué es lo que nosotros hemos demostrado? La verdad, que las pruebas sí funcionan. Y no lo digo yo subjetivamente porque es mi apreciación, a diferencia de lo que hace el asambleísta y lo que se hace en este juicio político. Lo dicen organismos internacionales pertenecientes a Naciones Unidas, lo dice la academia, prestigiosas universidades como la Universidad de San Francisco de Quito presentaron su criterio ante la Comisión de Fiscalización, ratificando mi inocencia y que las pruebas sí funcionan. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, que emitió un comunicado señalando que ellos no encuentran asidero para decir que las pruebas no funcionaban, ni que ninguna de estas acusaciones son verdad. Lo dice la sociedad civil que utiliza estas pruebas como parte de la estrategia de pruebas comunitarias, las personas que luchan viviendo con VIH y quienes utilizan y han defendido la validez y la vigencia y la utilidad de estas pruebas. Eso es lo que yo he presentado, esa es la verdad y no es mi verdad, a diferencia de lo del asambleísta. Una verdad para atacar a alguien, que es lo que creo que más les gusta hacer lastimosamente. Esto es la verdad de un sistema de salud y del trabajo de miles de personas. Aquí no se está descalificando solamente una decisión que pueda haber yo tomado. Miren que se decide comprar estas pruebas y firmar el convenio con el Fondo de Población de Naciones Unidas, no estamos hablando con cualquiera, en el año 2016, antes de que yo sea ministra. Y esto no lo hace solo el Ecuador, lo hacen más de 134 países del mundo que se abastecen a través del Fondo de Poblaciones. Y la otra mentira, que en la provincia de Esmeraldas no existe un buen manejo del Sistema Nacional de Salud. Otra vez, no lo digo yo, eso es una visión, digamos, a mí me parece que no se hace un buen trabajo. Yo he venido con estadísticas y con datos, las estadísticas oficiales de atenciones. Les voy a dar un ejemplo. Entre el 2016 y el 2018 se pasó de 1.300.000 atenciones de emergencia a 1.500.000 atenciones de emergencia. Las atenciones de la provincia de Esmeraldas, los egresos hospitalarios pasaron de 18.000 a 26.000 del 2016 al 2018. Así que no es cierto que porque se abrió un nuevo hospital al cual se mudó el antiguo hospital, que carecía, digamos, de todas las condiciones que el nuevo hospital tiene, implica que existe una falencia en la provincia de Esmeraldas. Entonces, esta subjetividad, ¿por qué? Porque responde al morbo, ¿no? De decir que está todo mal, y por supuesto a llevarse como premio la cabeza de un exministro. Y justamente eso, justo este sustantivo iba a utilizar
doctora Espinosa, para calificar lo que estamos viviendo, una política de morbo, pero que está cobijada por un sistema mediático que ha desarrollado, ha colocado una matriz discursiva, en el caso de usted, con graves acusaciones, de decirle a un funcionario público, a un ministro o una ministra, que tiene que hacerse cargo de pérdidas de vidas, de poner en riesgo vidas de personas, o ministra, que no quiero repetir, y Ministerio de la Muerte, ¿no? ¿Ya? Esas acusaciones han sido tremendamente Tenaz. graves y tremendamente lesivas para una institución noble como el Ministerio de Salud Pública, que va mucho más allá del ministro o ministra de turno, ¿no? pero no hay un afán como difamatorio también. O sea, a ver, Sin si es duda. que a mí me dicen que estoy jugando con la vida de las personas, me dicen que hay Así una es. negligencia asesina. Y sin pruebas. Lo más doloroso de todo esto es que es una apreciación subjetiva sin ninguna prueba y que no es cierta. ¿Dónde están las personas fallecidas a causa de estos supuestos problemas? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nombre y apellido de la persona que falleció como consecuencia de esto? No existe. No existe porque, insisto, lo más fácil es coger y hacer una generalización absurda. ¿Se ha puesto en riesgo la vida de quién? ¿En qué momento? ¿Cómo se puso en riesgo la vida de las personas cuando se ha demostrado, pero a plenitud, que las pruebas funcionan y el Ecuador ha reducido el número de contagios de VIH, ha sido reconocido internacionalmente por sus políticas de salud y precisamente por las políticas del VIH? Entonces, yo comparto que hay esta intencionalidad que además priva a los seres humanos de derechos y a los funcionarios que seguimos siendo ciudadanos de nuestros derechos al debido proceso y a la legítima defensa, porque ya estamos sentenciados. Aquí no hay posibilidad de una argumentación de defenderse, porque la sentencia ya está dada. Es decir, esta idea de que el costo político media o es lo que determina el voto o la decisión de la Asamblea no puede ser, y yo confío que los asambleístas no van a obrar de esa manera, porque no es ético y no es correcto. ¿Qué es lo que más me conviene mediáticamente? ¿Cómo voy a conseguir más aplausos? En lugar de cuál es la verdad, dónde están los argumentos, dónde están las pruebas, cuál es el derecho a la defensa que tienen. Ellos tenían que probar mi culpabilidad, no yo mi inocencia. Ahora, y ese no ha sido el caso. Ahora también me acusan de cosas más amplias, digamos, ¿no? Por ejemplo, de no actualizar el cuadro básico de medicamentos y negligencia en el Sistema Nacional de Salud, imagínense. Pero Es mire, decir, le acusan de todo. Es que eso es así, ¿no? No hizo nada, decir, ¿o qué pasó? el Ministerio de Salud Pública, si no es perfecto, si es que no es perfecto y no existe absolutamente ningún problema, entonces hay un incumplimiento de funciones y hay que llevar a juicio político al ministro o ministro. Entonces, yo lamento decir que no ha habido, ni hay, ni habrá posibilidad de que haya un ministro que cumpla sus funciones, porque en el sistema de salud es imposible que no existan problemas, dificultades, epidemias. A eso se ve enfrentado el sistema de salud. Para eso existe. Si no existiera dificultades, retos, pandemias, epidemias, no existirían sistemas de salud montados, políticas y protocolos, y que se asientan sobre el concepto de que uno construye el sistema, va poniendo un ladrillo encima del otro. Nunca vamos a alcanzar ese sistema perfecto. Ahora, justamente, fallas, errores propios de la gestión versus negligencia de un sistema, ¿cómo Imagínese. debería probarse una negligencia nuevamente sistémica? Nosotros no hemos dejado de reconocer que existan fallas, dificultades, retos, desafíos, problemas, jamás, porque sería absurdo, ¿no? También sería caer en el mismo juego, pero de ahí a la negligencia, al dolo, eso tiene que probarse. La negligencia, el dolo tiene que probarse y no lo han hecho. O sea, con proferir una acusación no se determina ya la culpabilidad de una persona ni se determina que los hechos han sido así. Y eso es lo único que hay. Ustedes revisan el juicio político, es una transcripción de las notas del medio digital Aposta y nada más. No hay un papel, un documento, un criterio técnico. ¿Cómo han probado la negligencia? ¿Dónde están los fallecidos? ¿Dónde está la negligencia del sistema? Yo sí les puedo probar las vidas que han sido salvadas. ¿Cómo ha reducido la muerte materna en este país? ¿Cómo el Ecuador está entre los 20 países a punto de erradicar la malaria, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud en la lista de los 20 países próximos de erradicar la malaria? Logros históricos para el país. Eso sí les puedo probar y demostrar, y que no lo digo yo, porque a mí me parece. Lo dicen organismos acreditados para juzgar y evaluar un sistema de salud. Entonces es facilito pararse y decir la negligencia que ha existido. ¿Dónde están las pruebas? Y además cae súper bien en el morbo y en la intencionalidad en la que estamos viviendo, en la que lo único que se quiere es la cabeza de personas colgadas, y mientras más digamos que todo está mal y más ministros nos bajemos, entonces mejor estamos haciendo política. Ahora, hay una suerte de ensañamiento con usted, porque el informe de la Comisión de Fiscalización concluye paradójicamente justo eso, ¿no? Que no se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativo, pero sí de carácter político. Y entonces,
¿Y dónde queda todo lo demás? ¿Qué es Toda el esa carácter parafernalia. político, por cierto? A ver, Eso ministra o exministra. es parte, ¿no? Yo entiendo que en un juicio político se trata de determinar la responsabilidad política y creo que es importante que la ciudadanía conozca que la propia comisión reconoce que no existen falencias de indicios ni de responsabilidad penal ni de responsabilidad administrativa, sino de responsabilidad política. Es decir, esta cosa etérea que nadie entiende qué mismo es, ¿no? Pero la Constitución es muy clara en cuanto a lo que implica un juicio político y cuando existe una causal. Es cuando demostradamente se han incumplido funciones que han sido atribuidas por la Constitución y la ley. ¿Dónde dice en la Constitución y la ley que el Ministerio de Salud Pública o un ministro tiene que, si no emitió el 100% de las políticas públicas para un país, entonces incumplió sus funciones? O sea, si no emitimos la política para la CASPA, no importa que se hayan emitido 450,000 políticas más, justo esa no se emitió, entonces incumplimiento de funciones. Es muy etéreo, porque se quiere traducir un derecho tan amplio como el derecho a la salud, a la perfección prácticamente, a hechos específicos de la gestión cotidiana, y eso tergiversa el espíritu de la Constitución y el rol de los ministros, porque entonces no hay forma humana de que se cumplan las funciones. Uno puede construir. En mi gestión se han inaugurado más de 80 unidades de salud, 80, entre hospitales y centros de salud nuevos y repotenciados. Pero entonces debieron haber sido 81 o 85. ¿Dónde está escrito en la Constitución, en la ley, que debieron haber sido 90, 70, 100, si fueron muchos o fueron pocos? Esa es una interpretación subjetiva y no se pueden tomar decisiones en un país en democracia con subjetividad. Pero bajo el argumento de las responsabilidades políticas, y esto ya es un comentario mío, no se puede utilizar o hacer tabla rasa de la ley y de la Constitución, porque ese tema, ese aspecto está sucediendo no solamente en su juicio político, sino en otros que están en marcha en la Asamblea. Digamos, la Asamblea tiene una responsabilidad enorme en este momento y es generar un precedente de ingobernabilidad, de irracionalidad en el ejercicio de la fiscalización o demostrar ese compromiso ético de hacer política como tiene que ser la política, con decencia, con ética y con responsabilidad, porque es abrir una puerta, no solamente en mi caso, es abrir una puerta de vulneración de derechos a quienes ejercemos del cargo público, es abrir una puerta de vulneración de derechos a ciudadanos, que puede conllevar luego responsabilidades internacionales al Estado ecuatoriano, pero sobre todo que deteriora la gobernabilidad y la institucionalidad de nuestro país. Esto es abrir una puerta, decir que quien quiera profiere una acusación, se vuelve verdad por un show mediático, y como caemos en ese show mediático, entonces perdemos toda la institucionalidad, el raciocinio, la lógica, la racionalidad. ¿Por qué llevados por este concepto de política que no es política? Para mí eso no es política, eso no es democracia, y yo confío que los asambleístas van a asumir esa responsabilidad histórica que tienen de abrir una puerta que no se volverá a cerrar nunca más, porque entonces no hay forma de ejercer un cargo público, no se puede. Nadie querrá ejercerlo y nadie podrá. Así que yo confío en que ellos obren de esta doctora, manera. Debido proceso, para quienes han sido parte del gobierno, son parte del gobierno y son adversarios del gobierno. Por supuesto, el debido proceso es un derecho absoluto y irrenunciable. A los derechos humanos no se puede renunciar, y parte de los derechos que nuestra Constitución consagra es el derecho a la defensa, al debido proceso, a que uno sea presumido inocente de entrada, y esas son cosas que no están en discusión, y no podemos ponernos en este momento a reescribir nuestra interpretación de los derechos humanos. Los derechos no se interpretan, los derechos se defienden, se protegen y se respetan. Aquí, por ejemplo, yo insisto, no se me ha permitido. En el propio informe se colocan nuevas acusaciones que no estaban en el propio juicio político. Entonces, ¿cómo me podía yo defender de acusaciones que no fueron incluidas en el juicio político? El debido proceso es fundamental para garantizar una democracia y para garantizar que todos estemos seguros. No podemos vivir en un mundo en el que sabemos que no vamos a ser juzgados con justicia y permitiendo que nos defendamos. Qué pena cerrar de nuevo con este tema, pero esta política, más allá del show mediático, del morbo, esta política montonera, del linchamiento, de destruir, digamos, con base en ciertos posicionamientos de bajas pasiones, puede afectar a la democracia, la institucionalidad, la gobernabilidad.
Yo creo que sin duda lo hace y lo ha hecho, y creo que aquí el daño más grande, más allá de la honra de una persona, más allá de la honra de una institución noble, es a las propias estrategias de salud pública. Aquí ojalá, espero de corazón, que no veamos un repunte de la epidemia del VIH como consecuencia del desprestigio que se ha hecho a pruebas que son legítimas, válidas, funcionales, pero que se ha metido el mito en la ciudadanía para hacer daño a una persona de que no sirven. Esa consecuencia, eso sí va a acarrear la muerte de personas, eso sí va a acarrear graves, de caer en una política, un costo gravísimo, y eso lo advierten las propias organizaciones de sociedad civil, su preocupación que tienen de cómo todo este show mediático, lejos del daño de desprestigiar a una persona, está desprestigiando una política de salud pública. Esos son los daños colaterales de hacer política montonera, de hacer show mediático de linchamiento, que no están midiendo. Ellos seguramente dijeron, sí, con esto nos bajamos a la ministra, pero ¿a qué costo? Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.